Mi nombre es Dulce Biddeford. Tengo 28 años. Durante 20 años, mis padres me llamaron la lenta, mientras mi hermana, Miranda, coleccionaba títulos de Harvard y promesas de herencia. Se burlaban de mi dislexia en las cenas, me excluían de las decisiones familiares y me pagaban una fracción de lo que le pagaban a ella. Pero el día de la graduación de Miranda en el Hotel Plaza, frente a 350 invitados, un extraño me entregó un sobre que expondría cada mentira que mis padres habían dicho sobre mí. Lo que ellos no sabían era que la abuela había estado observando. Lo vio todo. Y me dejó algo que pondría todo el imperio Biddeford patas arriba. Los Biddeford eran del viejo dinero de Manhattan, el tipo de familia cuyo nombre aparecía en alas de hospitales y placas de museos. Mi padre, Gerald Biddeford, dirigía Biddeford Properties, un imperio inmobiliario comercial que mi abuela, Eleanor, había construido a partir de una única oficina en Brooklyn en 1965. Para 2024, la compañía estaba valorada en $92 millones. Nací con dislexia, diagnosticada a los 7 años. Las letras en las páginas nadaban y se reorganizaban, convirtiendo frases simples en rompecabezas que me tomaba 3 veces más tiempo resolver que a otros niños. La respuesta de mis padres no fue apoyo, fue vergüenza. Cuando tenía 12 años, contrataron tutores para Miranda, clases de violín en Juilliard, clases de inmersión en francés, preparación para el SAT con un graduado de Princeton que cobraba $400 la hora. Cuando pregunté sobre obtener ayuda para mi lectura, mi madre, Priscilla, solo suspiró. Dulce, ya hemos gastado mucho en especialistas. En algún momento, tenemos que aceptar que algunos niños simplemente no son académicos. Yo tenía 12 años. Le creí. Así que aprendí a adaptarme por mi cuenta. Los audiolibros se convirtieron en mi salvavidas. Desarrollé un sistema de notas visuales, diagramas y organigramas que me ayudaron a procesar la información de maneras que la lectura tradicional no podía, y cada domingo por la tarde, tomaba el tren al apartamento de mi abuela Eleanor en el Upper West Side, donde se sentaba conmigo durante horas, explicando conceptos a través de historias en lugar de libros de texto. Dulce, me dijo una vez, su mano curtida cubriendo la mía, lees más lento que la mayoría, pero ves cosas que otros pasan por alto. Eso no es una discapacidad, cariño. Es un tipo diferente de visión. No entendí completamente lo que quería decir entonces. Eventualmente lo haría, pero primero, tenía que sobrevivir otros 19 años siendo el secreto vergonzoso de la familia Biddeford. Navidad de 2018. 20 parientes reunidos alrededor de la mesa de caoba en la casa de mis padres en el Upper East Side. Candelabros de cristal, cena de catering, la actuación anual de la perfección de la familia Biddeford. Mi padre se puso de pie en la cabecera de la mesa, con la copa de vino en alto. Me gustaría hacer un anuncio, dijo, su voz con esa autoridad de sala de juntas que llevaba como una segunda piel. Miranda ha sido aceptada en la Facultad de Derecho de Harvard. Beca completa. Aplausos. Vítores. Miranda se sonrojó con modestia ensayada. Mi hija mayor, continuó Gerald, radiante, será la primera Biddeford en asistir a Harvard en 3 generaciones. Va a llevar a esta familia y a esta compañía a alturas extraordinarias. Más aplausos. El tío Richard le dio una palmada en el hombro a Miranda. La tía Catherine se secó los ojos con una servilleta. Luego, la mirada de mi padre se desvió hacia mí en la mesa. Y Dulce, hizo una pausa. La calidez de su voz se evaporó. Bueno, Dulce también está aquí. Algunos parientes se rieron. Risas suaves e incómodas, del tipo que la gente hace cuando no sabe qué más hacer. Miranda no me defendió. Se rió con ellos. Me quedé mirando mi plato. El cordero asado se volvió borroso a través de las lágrimas que me negué a dejar caer. Debajo de la mesa, una mano encontró la mía. Dedos delgados, piel como de papel. La abuela Eleanor, sentada frente a mí, apretó suavemente. Cuando levanté la vista, sus ojos contenían algo feroz, algo que parecía casi furia dirigida a su propio hijo. No dijo nada. No entonces. Pero 3 meses después, me llamó a su apartamento, dijo que necesitaba mostrarme algo importante. No lo sabía en ese momento, pero esa cena de Navidad, ese momento de crueldad casual frente a 20 testigos, había puesto algo en marcha.
algo que tardaría 5 años en detonar. Después de graduarme de una universidad estatal en 2022, no de una Ivy League, nunca de una Ivy League, solicité un puesto en Bid4 Properties. Quería demostrar que podía contribuir, que el negocio familiar también podía ser mi camino. Mi padre aceptó contratarme como asistente administrativa. Salario, $42,000 al año. Ese mismo mes, Miranda se unió como directora jurídica. Su salario, $280,000 más bonificaciones. Mi trabajo consistía en fotocopiar documentos, reservar salas de conferencias y servir café a ejecutivos que nunca aprendieron mi nombre. No fui invitada a una sola reunión, nunca me mostraron un solo contrato. Pero observé y escuché. Descubrí algo sobre mí misma durante esas largas horas en la sala de fotocopias. Podía detectar patrones que otros pasaban por alto. Cuando los ejecutivos discutían acuerdos en el pasillo, dibujaba diagramas de las relaciones entre las partes, el flujo de dinero, los posibles conflictos. Una habilidad que desarrollé para compensar mis dificultades de lectura se había convertido en algo completamente diferente. La abuela Eleanor me había enseñado esto. Durante esas tardes de domingo en su apartamento, extendía viejos contratos de los primeros días de la compañía y me enseñaba a leerlos, no palabra por palabra, sino como sistemas, como estructuras. Tu padre lee los contratos como un abogado, me dijo una vez en 2019. Justo antes de que su salud comenzara a deteriorarse. Busca lo que puede explotar. Tú los lees como una arquitecta. Ves cómo todas las piezas se conectan. Ese mismo día, me había entregado una pequeña caja de madera, de caoba, con bisagras de latón. Guarda esto a buen recaudo, había dicho. No la abras todavía. Cuando la necesites, lo sabrás. Me llevé la caja a casa, la guardé en mi armario e intenté olvidar el extraño peso de sus palabras. Marzo de 2019, apartamento de la abuela Eleanor. Tenía 82 años entonces, su cuerpo, antes vigoroso, se había vuelto delgado, su cabello plateado ralo contra el cojín de su sillón, pero sus ojos, esos ojos agudos y sabios, no se habían atenuado en absoluto. Siéntate, Dulce. Me senté frente a ella en la sala de estar donde había pasado tantas tardes de domingo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Eleanor poniendo la primera piedra de su primera propiedad en Brooklyn en 1965. Eleanor estrechando la mano del alcalde Koch. Eleanor aceptando un premio de mujeres en los negocios en 1987. Ni una sola foto de mi padre al mando. Construí Bid4 Properties de la nada, dijo, su voz cargada con décadas de acero. Una oficina, una secretaria, 60 años de trabajo. ¿Tu padre? Hizo una pausa, y algo amargo apareció en su rostro. Tu padre lo heredó. No lo construyó. No entiende lo que significa crear algo. Abuela, él juzga a la gente por sus credenciales, sus títulos, su capacidad para desenvolverse en las salas de juntas. Se inclinó hacia adelante. Yo juzgo a la gente por cómo tratan a quienes no pueden defenderse. Y tú, Dulce, eres la única en esta familia que sabe ser amable. Puso la caja de madera en mis manos. Hay algo dentro que podría ayudarte algún día, pero todavía no. Aún no estás lista, y Gerald tampoco. Su agarre se hizo más fuerte. Cuando llegue el momento, cuando te muestre exactamente quién es, sabrás qué hacer. Quería preguntar qué quería decir, qué había dentro, por qué me había elegido a mí, pero cambió de tema. Comenzó a hablar del clima, de su jardín, del libro que estaba leyendo. 18 meses después, se había ido. Cáncer de páncreas. Sostuve su mano en el hospicio, el único miembro de la familia a su lado. La caja permaneció sin abrir en mi armario. Abril de 2024. El correo electrónico llegó un martes por la tarde. Asunto, reestructuración de puesto, confidencial. Estimada señora Bid4. Como parte de nuestra continua optimización organizativa, su puesto actual será eliminado, con efecto a partir del 1 de julio de 2024. Recursos Humanos se pondrá en contacto con usted para informarle sobre las opciones de indemnización. Lo leí 3 veces. Las letras nadaron, se reorganizaron, y se asentaron en el mismo mensaje devastador. Me estaban despidiendo.
Esa noche, me quedé hasta tarde organizando archivos que nadie volvería a mirar. A través de la delgada pared que separaba mi cubículo de la oficina de la esquina de mi padre, escuché voces. Gerald y Priscilla. No puedo tenerla aquí cuando Miranda asuma el cargo, decía mi padre. Queda mal. La hermana de la directora ejecutiva trabajando como secretaria. La gente hará preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Por qué no está en un puesto directivo? ¿Por qué no la hemos ascendido? Una pausa. ¿Por qué es como es? La respuesta de mi madre fue suave, casi gentil. Hemos hecho todo lo que hemos podido por ella, Gerald. Algunos niños simplemente no tienen lo que se necesita. Exactamente. Así que tiene que irse. Le daremos una generosa indemnización. Puede encontrar otra cosa. Algo más adecuado a sus capacidades. Presioné la palma de mi mano contra la pared. $42.000 al año. Mi apartamento estudio en Queens, compartido con 2 compañeras de piso, costaba $1.800 al mes. Sin ahorros, sin red de seguridad. Si perdía este trabajo, me quedaría sin hogar en 2 meses. Pero el dinero no era lo que me oprimía el pecho. Era la comprensión que se instalaba en mis huesos como la escarcha. Si les permitía hacer esto, si aceptaba su versión de quién era yo, pasaría el resto de mi vida como el fracaso de la familia. No porque realmente hubiera fracasado, sino porque nunca me habían dado la oportunidad de tener éxito. La fiesta de graduación de Miranda era mañana. Me pregunté qué otros anuncios tenía planeados mi padre. 15 de mayo de 2024, el Hotel Plaza, gran salón de baile. 350 invitados llenaban el salón dorado. Socios comerciales, inversores, abogados de bufetes de prestigio, familiares lejanos que apenas reconocía. Los candelabros de cristal proyectaban una luz prismática sobre los manteles de seda. Una orquesta de 12 músicos tocaba Gershwin en la esquina. Este era el reino de Gerald Biddeford, su escenario, el lugar donde interpretaba su papel de patriarca, de magnate, del hombre que lo tenía todo. Me paré en la entrada, tirando del dobladillo de mi vestido, negro, sencillo, de $79 de Zara, lo máximo que podía permitirme con mi salario. Todos los demás brillaban con vestidos de diseñador y smokines a medida. Mi madre me interceptó antes de que pudiera encontrar un asiento. ¿Dulce? La mirada de Priscilla viajó desde mi maquillaje de farmacia hasta mis tacones rozados, sus labios apretados en una delgada línea. ¿No pudiste encontrar algo más bonito? Esto es lo que tengo. Bueno, se ajustó su pulsera de Cartier, estarás en la mesa 27, cerca de la entrada de servicio. Intenta no llamar la atención. Por supuesto. Y Dulce, se inclinó más cerca, su Chanel número 5 abrumador. Esta noche es la noche de Miranda. Sea lo que sea que estés sintiendo, cualquier resentimiento que creas que tienes derecho a sentir, guárdatelo. No nos avergüences. Se alejó antes de que pudiera responder. La mesa 27 estaba en la parte de atrás del salón, parcialmente oculta detrás de un pilar. Mis compañeros de mesa eran primos lejanos que había visto quizás 2 veces. Desde mi asiento, podía ver el escenario principal, el enorme retrato de Miranda con su toga de Harvard. La pancarta que decía, felicitaciones, Miranda Biddeford, promoción de Derecho de Harvard 2024. Y cerca de la entrada, de pie solo junto a la puerta, había un hombre de cabello plateado con un traje gris. No estaba socializando, no estaba comiendo, solo observaba. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la habitación abarrotada. Algo frío me recorrió la espalda. A las 8:30 de la tarde, la orquesta se detuvo. Las luces se atenuaron. Un foco iluminó el escenario donde mi padre estaba de pie, con la copa de champán en alto. Señoras y señores, gracias por acompañarnos esta noche para celebrar a una joven extraordinaria. Los aplausos comenzaron antes de que terminara la frase. Miranda se graduó en el 5% superior de su promoción de Derecho de Harvard. Completó una pasantía con el juez Reynolds. Y el mes pasado, entró en el camino a ser socia en Sullivan and Cromwell en tiempo récord. La voz de Gerald se hinchó de orgullo. Pero esta noche, no solo celebro sus logros. Estoy anunciando su futuro.
Miranda se unió a él en el escenario, radiante con un Valentino esmeralda. Con efecto inmediato, Miranda Biddeford heredará toda mi herencia a mi muerte. Esto incluye nuestra residencia familiar en el 740 de Park Avenue, actualmente valorada en $13 millones, un Tesla Model Sam Plaid, y lo más importante, hizo una pausa para crear efecto, el puesto de directora ejecutiva de Biddeford Properties cuando me retire. La sala estalló. Ovación de pie, flashes de cámaras. Miranda se secó los ojos con una gracia performativa. 350 personas celebrando, y ninguna de ellas miró a la mesa 27. La prima a mi lado, una mujer que conocí en un funeral hace 8 años, se inclinó. Dulce, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso para ti? Abrí la boca, luego la cerré. ¿Qué podía decir? ¿Que acababa de ser formalmente borrada de mi propia familia? ¿Que la carta de despido en mi bandeja de entrada era solo el comienzo? ¿Que cada miedo que había tenido sobre no valer nada acababa de ser confirmado frente a todos los que importaban? Los aplausos se apagaron. Miranda abrazó a nuestro padre. Las cámaras hicieron clic, y a través de la multitud, el hombre de cabello plateado en la puerta comenzó a caminar hacia mí. Lenta, deliberadamente, como si hubiera estado esperando este momento exacto. El hombre se detuvo en mi mesa. De cerca, pude ver que era mayor de lo que había pensado, de unos 60 años, con ojos hundidos y la postura cuidadosa de alguien que pasó su vida en los tribunales. ¿Señorita Biddeford? Soy yo. Me enderecé en mi silla. ¿Puedo ayudarle? Mi nombre es Jonathan Ellis. Sacó una tarjeta de visita de su bolsillo del pecho. De color crema, en relieve, Morrison y Blake, abogados. Fui el abogado de su abuela. ¿Mi abuela? Las palabras me golpearon como un puñetazo. Eleanor falleció hace 3 años. Estoy al tanto. No se sentó. No se ablandó. Le dejó algo con instrucciones muy específicas sobre cuándo entregárselo. De dentro de su chaqueta, sacó un sobre de color crema, de papel grueso, sellado con cera roja que llevaba un sello notarial. ¿Qué es esto? Su testamento. El verdadero. Su voz bajó. El que su padre no sabe que existe. Me quedé mirando el sobre. El sello notarial decía, Morrison y Blake, 12 de septiembre de 2019. 5 meses después de esa tarde de domingo en su apartamento. 5 meses después de que me entregara la caja de madera. No entiendo. Su abuela me dio instrucciones explícitas. Debía entregar este documento el día en que su padre la desheredara públicamente. Ellis miró hacia el escenario, donde Gerald y Miranda todavía disfrutaban de los aplausos. Creo que eso acaba de ocurrir. Mis manos temblaban mientras tomaba el sobre. Señor Ellis, ¿qué hay aquí dentro? Por primera vez, algo parecido a la calidez parpadeó en sus ojos. La señora Eleanor me dijo que le dijera, dale esto a Dulce el día que Gerald le muestre exactamente quién es. Para entonces, ella estará lista. Se ajustó la corbata. Estaré disponible cuando tenga preguntas. ¿Tiene mi tarjeta? Luego se dio la vuelta y se fue, desapareciendo entre la multitud. No podía respirar en ese salón de baile. Salí por la entrada de servicio, encontré un pasillo vacío cerca de la cocina. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. Los sonidos de la celebración se amortiguaron hasta convertirse en un zumbido distante. Mis dedos temblaban mientras rompía el sello de cera. Dentro, 3 páginas de denso texto legal. Una firma notariada. Una fecha, 12 de septiembre de 2019. Leí lentamente, con cuidado. Las letras nadaron, pero las obligué a enfocarse. Yo, Eleanor Margaret Biddeford, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente revoco todos los documentos testamentarios anteriores y declaro que esta es mi última voluntad. ¿Y testamento? Mis ojos se detuvieron en un párrafo cerca del medio. A mi nieta, Dulce Ann Biddeford, lego el 51% de mis acciones en Biddeford Properties LLC, actualmente valoradas en aproximadamente $47 millones, junto con todos los derechos de voto asociados a ellas. Lo leí una y otra vez. 51%.
Participación mayoritaria. El testamento continuaba. Este legado se hace con pleno conocimiento del trato que mi hijo Gerald le ha dado a Dulce. Ha sido excluida, disminuida y se le han negado oportunidades, no por falta de habilidad, sino por falta de apoyo. Dulce no es lenta. Dulce fue abandonada, y no permitiré que el prejuicio de su padre continúe después de mi muerte. Un sollozo se me atascó en la garganta. La abuela lo había visto. Lo había visto todo. Condición: para activar este legado, Dulce debe solicitar formalmente una reunión de junta de emergencia en un plazo de 72 horas desde la recepción de este documento. La falta de acción dentro de este plazo hará que este testamento quede nulo y sin efecto, y todos los activos se transferirán según mi testamento de 2015. 72 horas. La fecha límite sería a las 8:30 de la tarde del 18 de mayo. Me apoyé en la pared fría, con el documento apretado contra mi pecho. Mi abuela me había dado un arma. Ahora tenía que decidir si era lo suficientemente valiente para usarla. Jonathan Ellis estaba esperando junto al guardarropa cuando salí. ¿Lo leyó? La cláusula de las 72 horas. Mi voz se quebró. ¿Por qué pondría eso? Su abuela la conocía, señorita Biddeford. Me entregó una segunda tarjeta. Esta con un número de celular personal escrito a mano en el reverso. Sabía que si le daba tiempo ilimitado, podría convencerse a sí misma de no actuar. La fecha límite no es un castigo. Es un permiso. Permiso para dejar de esperar a que su familia cambie de opinión sobre usted, para tomar lo que es legítimamente suyo. Miró su reloj. La fecha límite es a las 8:30 de la tarde del 18 de mayo. 3 días. Si desea proceder, deberá presentar una solicitud formal para una reunión de junta de emergencia. Puedo ayudarla a redactarla. A través de las puertas del salón, podía ver a mi padre todavía en el escenario, posando para fotografías con Miranda. Mi madre circulaba entre los invitados, aceptando felicitaciones como si ella misma las hubiera ganado. Si hacía esto, si invocaba el testamento, destruiría todas las relaciones que me quedaban. Mis padres nunca me perdonarían. Miranda lo vería como una traición. Pero si me quedaba en silencio, aceptaría su veredicto. Me convertiría exactamente en lo que siempre habían dicho que era, la fracasada, la lenta, la hija que no importaba. Señorita Biddeford, la voz de Ellis interrumpió mi espiral. Su abuela creía en usted. Pasó los últimos 3 años de su vida preparándose para este momento. La pregunta es, ¿cree usted en sí misma? Miré el testamento en mis manos, la elegante firma de la mujer que había sostenido mi mano debajo de las mesas de Navidad y me había enseñado a leer contratos como si fueran arquitectura. La llamaré mañana, dije. Vamos a solicitar esa reunión de junta. Ellis se permitió una pequeña sonrisa. Dijo que lo haría. Voy a hacer una pausa aquí por un momento. Si alguna vez has sido subestimado por las personas que se suponía que debían creer en ti, si sabes lo que se siente ser ignorado, quiero que comentes la palabra suficiente abajo. Hazme saber que no estoy sola en esto. Y si quieres ver lo que pasó cuando entré en esa sala de juntas, sigue viendo porque apenas estamos comenzando. Ahora, volvamos a la historia. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento en Queens, finalmente abrí la caja de madera. Mis compañeras de piso estaban dormidas. La única luz provenía de la farola de la calle, proyectando rayas naranjas sobre mi cama, donde me senté con las piernas cruzadas, la caja de caoba en mi regazo. Las bisagras de latón crujieron cuando levanté la tapa. Dentro, una carta escrita a mano en el papel personal de Eleanor, un documento descolorido con un sello de fecha de 1965, y una memoria USB, elegante y moderna, claramente añadida mucho después. Alcancé primero la carta. Mi queridísima Dulce. Si estás leyendo esto, entonces Jonathan ha hecho su trabajo, y tu padre ha hecho exactamente lo que temía que hiciera. Lamento no haber podido protegerte mientras estaba viva, pero puedo protegerte ahora. El documento adjunto es el acuerdo de sociedad original de 1965 cuando fundé Biddeford Properties con 2 colegas que fallecieron hace mucho tiempo. Tu padre nunca lo ha visto.
Establece que las acciones de los fundadores tienen derechos de voto permanentes que no pueden ser diluidos ni transferidos sin la aprobación de la Junta. La memoria USB contiene algo más, algo que tu padre esperaba que hubiera olvidado. En 2018, Gerald propuso una resolución para reducir mis derechos de voto del 51% al 10%. Su razón declarada: yo era demasiado vieja para entender los negocios modernos. La verdadera razón: él quería el control, y yo estaba en su camino. La Junta rechazó su propuesta por 2 votos. Yo fui uno de esos votos. Nunca olvidé lo que intentó hacer. Y nunca le perdoné la forma en que te trató para justificarlo, como si disminuirte a ti de alguna manera demostrara que yo no era apta. Usa esto sabiamente, Dulce. No para la venganza, para la justicia. Con todo mi amor. Abuela Eleanor. Conecté la memoria USB a mi computadora portátil. El archivo se llamaba Actas de la reunión de la Junta, marzo de 2018. PDF. El intento de mi padre de despojar a su propia madre de su poder, documentado, con fecha y hora. 16 de mayo, 9:01 de la mañana. Margaret Coleman respondió al segundo timbre. Dulce Biddeford. Su voz tenía la aspereza de alguien que había fumado durante décadas y reído aún más. Me he estado preguntando cuándo llamarías. ¿Sabe quién soy? Cariño, tu abuela y yo construimos la mitad de Brooklyn juntas en los años 70. Hablaba de ti constantemente. Una pausa. También me habló del testamento hace 3 años, justo antes de morir. Apreté mi teléfono con más fuerza. Entonces sabe lo que estoy a punto de hacer. Sé lo que estás considerando hacer. Hay una diferencia. El tono de Margaret cambió, ahora más agudo, más profesional. ¿Quieres solicitar una reunión de junta de emergencia? Eso requiere que 3 miembros de la junta firmen la petición. Yo soy una. Necesitarás 2 más. ¿Puede ayudarme a encontrarlos? Puedo hacer algo mejor que eso. Oí el sonido de papeles moviéndose al fondo. Gerald Biddeford no es tan popular como él cree. Su estilo de gestión es, digamos, autocrático. Al menos 4 miembros de la Junta han expresado preocupaciones en privado. Solo necesitan que alguien dé el primer paso. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Quién es? Richard Holloway. Susan Parker. Ambos han sufrido el temperamento de Gerald en sesiones a puerta cerrada. Haré algunas llamadas. Otra pausa. Dulce, necesito que entiendas algo. Esto no va a ser agradable. Tu padre luchará. Tu hermana luchará. Dirán cosas terribles. Han estado diciendo cosas terribles toda mi vida. Al menos ahora puedo responder. Margaret se rió, un sonido cálido y genuino. Eleanor siempre decía que tenías acero debajo de toda esa quietud. Empiezo a ver a qué se refería. Se aclaró la garganta. Tendré la petición lista para esta noche. Solicitud de reunión de la Junta, 18 de mayo, 10 de la mañana, Torre Biddeford, piso 42. Gracias, Margaret. No me des las gracias todavía. Agradécemelo cuando estés sentada en esa sala de juntas. 17 de mayo. Gerald se enteró de la reunión de la Junta a las 4 de la tarde. Lo sé porque Miranda me llamó 45 minutos después, su voz tensa por una furia contenida. ¿Qué hiciste? Estaba sentada en mi cubículo en Biddeford Properties, pretendiendo organizar archivos. No sé de qué estás hablando. Papá acaba de recibir un aviso del secretario de la Junta. Reunión de emergencia mañana. Solicitada por Margaret Coleman y otros 2 directores. Una pausa, afilada como un cristal roto. Margaret Coleman no ha solicitado nada en 15 años. ¿Qué hiciste? Quizás tiene preocupaciones sobre la gestión de la empresa. No juegues conmigo, Dulce. La compostura de Miranda se rompió. Si estás tratando de avergonzarnos, de montar algún tipo de escena. Solo estoy haciendo mi trabajo, Miranda. Como siempre. Colgó sin despedirse. 20 minutos después, Gerald pasó furioso por mi cubículo de camino a su oficina. No me miró,
No reconoció que existía, simplemente cerró su puerta con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas. A través de la pared, lo oí al teléfono. Una ridícula pérdida de tiempo. Margaret probablemente se está volviendo senil. Abordaremos sus preocupaciones y seguiremos adelante. No, no estoy preocupado. ¿Dulce? Por Dios, Miranda, apenas puede leer una hoja de cálculo. No es una amenaza para nadie. Sonreí. Por primera vez en 28 años, ser subestimada se sintió como una ventaja. Esa noche, en mi apartamento, me preparé. Imprimí 3 copias del testamento. Descargué las actas de la Junta de 2018 en mi teléfono como respaldo y escribí una breve declaración. No una acusación, solo una presentación de hechos. Jonathan Ellis confirmó que asistiría como abogado autenticador. Margaret me envió un mensaje de texto a las 11 de la noche, petición presentada. Nos vemos mañana. Tu abuela estaría orgullosa. Apenas dormí, pero por una vez, no era la ansiedad lo que me mantenía despierta. Era la expectación. 18 de mayo de 2024. 9:45 de la mañana, Torre Biddeford. El ascensor se abrió en el piso 42. Ventanas del suelo al techo, mármol italiano, el tipo de opulencia corporativa diseñada para intimidar. Salí con un blazer gris prestado de mi compañera de piso, 2 tallas más grande, llevando un portafolio de cuero que había comprado en Goodwill por $12. El guardia de seguridad en la puerta de la sala de juntas levantó la mano. ¿Nombre? Dulce Biddeford. Revisó su tableta, frunció el ceño. No está en la lista de asistentes autorizados. Soy empleada de Biddeford Properties y tengo asuntos que tratar con la junta. Señora, esta es una reunión restringida. No puedo dejarla. ¿Hay algún problema? La voz de Miranda detrás de mí. Me di la vuelta. Se veía impecable. Traje sastre azul marino, pañuelo de Hermès, el uniforme de alguien que pertenecía a las salas de juntas. ¿Dulce? Su sonrisa no llegaba a sus ojos. ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo información que presentar a la junta. ¿Información? Miranda se rió, un sonido agudo y performativo. ¿Sobre qué? Trabajas en la sala de fotocopias. La naturaleza de mi presentación es confidencial. Ni siquiera sabes lo que significa ROI. Retorno de la inversión. No es tan complicado. La sonrisa de Miranda vaciló. Antes de que pudiera responder, nuestro padre apareció al final del pasillo flanqueado por 2 altos ejecutivos. ¿Qué está pasando aquí? Dulce quiere asistir a la reunión de la junta, dijo Miranda. Le estaba explicando que eso no es posible. Gerald me miró como siempre lo hacía, como si yo fuera una mancha que no podía limpiar del todo. Dulce, vuelve a tu escritorio. Esto no te concierne. En realidad, una voz llamó desde dentro de la sala de juntas, si le concierne. Margaret Coleman apareció en la puerta. 72 años, de cabello plateado, de pie con la autoridad tranquila de alguien que había estado construyendo imperios cuando Gerald todavía estaba en pañales. Yo la invité. Tiene derecho a dirigirse a la junta. Margaret sonrió. Déjenla entrar. La mandíbula de Gerald se tensó. Por un momento, pensé que podría bloquear físicamente la puerta. Pero Margaret Coleman había sido miembro de la junta durante 32 años. Su autoridad en esa sala superaba la de él. Bien. La voz de mi padre era de hielo. Que hable. Veremos cuánto tiempo tarda en avergonzarse a sí misma. La sala de juntas era más pequeña de lo que había imaginado. Una mesa ovalada de nogal pulido, 12 sillas de cuero, retratos de ejecutivos pasados en las paredes, incluyendo, noté, a mi abuela Eleanor, cuyos ojos pintados parecían observar desde encima de la chimenea. 12 miembros de la junta tomaron sus asientos. Gerald en la cabecera, Miranda a su derecha, aún no era oficialmente miembro de la junta, pero posicionada como heredera designada. Me indicaron una silla en el extremo más alejado, la mesa de los niños del gobierno corporativo. En la esquina, Jonathan Ellis se sentó con su maletín. Me miró, asintió una vez. Robert Harley, el presidente de la junta,
Un hombre distinguido de unos 60 años que había conocido a mi abuela durante décadas, declaró abierta la reunión. Esta sesión de emergencia fue solicitada por Margaret Coleman, Richard Holloway y Susan Parker. Margaret, tienes la palabra. Margaret se levantó. Gracias, Robert. Seré breve. Señaló hacia mí. El asunto que deseo abordar concierne a un documento que ha salido a la luz recientemente. Un documento que afecta a la estructura de propiedad de esta empresa. Cedo mi tiempo a la señorita Dulce Biddeford. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Miranda sonrió con aire de suficiencia. Gerald se reclinó en su silla con un aburrimiento teatral. Me puse de pie. Mis manos estaban más firmes de lo que esperaba. Gracias, señora Coleman. Y gracias a la Junta por permitirme hablar. Abrí mi portafolio. Lo que voy a presentar puede ser una sorpresa para algunos de ustedes. Solo les pido que escuchen la evidencia antes de llegar a ninguna conclusión. Gerald suspiró audiblemente. Lo ignoré. Antes de que pudiera continuar, mi padre levantó la mano. Lo siento, Robert, pero antes de que desperdiciemos el valioso tiempo de la Junta. Gerald se puso de pie, abotonándose la chaqueta con deliberada lentitud. Necesito proporcionar algo de contexto. Gerald, comenzó Margaret. Dulce es mi hija. Su voz tenía esa calidez condescendiente que usaba con clientes difíciles. Y la quiero, pero no está cualificada para dirigirse a esta junta sobre ningún asunto de negocios. Trabaja en un puesto administrativo. No tiene formación legal, ni experiencia financiera, ni experiencia estratégica. Miranda intervino, su tono goteando una falsa simpatía. Dulce también tiene dislexia. Le cuesta leer. Hemos intentado apoyarla, pero, se encogió de hombros elegantemente. Algunas limitaciones no se pueden superar solo con esfuerzo. Algunos miembros de la Junta se movieron incómodos. Lo que estamos viendo aquí, continuó Gerald, es a una joven con problemas desahogándose, quizás debido al anuncio en la fiesta de graduación de Miranda. Los celos entre hermanos son. Señor Biddeford. La voz de Robert Harley cortó como un mazo. Tendrá la oportunidad de responder, pero la señorita Biddeford solicitó este tiempo, y tiene derecho a usarlo. Gerald se sentó. Su expresión prometía consecuencias. Miranda me miró y articuló sin sonido, te estás avergonzando. Los miré a ambos, a mi padre, a mi hermana, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era ira, era algo más frío, más claro. No estaban tratando de protegerme. Ni siquiera estaban tratando de proteger a la empresa. Estaban tratando de proteger su versión de la historia, la versión en la que yo no era nada. Gracias, señor Harley. Saqué el documento de mi portafolio. Hoy no voy a hablar de mi capacidad de lectura. Voy a hablar de esto. Sostuve el testamento en alto. La sala se quedó en silencio. Esta es la última voluntad y testamento de Eleanor Margaret Biddeford, fundadora de esta empresa, notariada el 12 de septiembre de 2019. El rostro de Gerald perdió todo el color. Eso es imposible. La voz de Gerald salió estrangulada. El testamento de mi madre se ejecutó en 2015. Tengo una copia. Usted tiene una copia de su testamento anterior. Mantuve mi voz nivelada, clínica. Según la Ley de Sucesiones, Poderes y Fideicomisos de Nueva York, un testamento válido posterior revoca automáticamente todos los documentos testamentarios anteriores. Este testamento, lo coloqué sobre la mesa, fue ejecutado 4 años después del que usted posee. Deslicé el documento hacia Robert Harley. Señor Ellis, señalé a Jonathan, quien se levantó de su asiento en la esquina. ¿Podría por favor confirmar la autenticidad de este documento? Jonathan se acercó a la mesa. Soy Jonathan Ellis, socio de Morrison y Blake. Serví como abogado personal de Eleanor Biddeford desde 2008 hasta su muerte en 2021. Puedo confirmar que este testamento fue ejecutado en mi presencia el 12 de septiembre de 2019. Fue atestiguado por 2 notarios independientes, y el original se encuentra en depósito de garantía en Chase Private Client. Robert Harley estudió el documento. Sus cejas se arquearon.
Este testamento lega el 51% de las acciones de Biddeford Properties a... Me miró. A usted, señorita Biddeford. Murmullos recorrieron la mesa. Eso es una falsificación, dijo Miranda, pero su voz había perdido la confianza. No lo es, la respuesta de Jonathan fue inmediata. Y le aconsejaría que no hiciera acusaciones de fraude sin pruebas, señorita Biddeford. La reputación de Morrison y Blake habla por sí misma. Gerald golpeó la mesa con la palma de la mano. Esto es absurdo. Mi madre estaba enferma. Estaba siendo manipulada. ¿Manipulada? Saqué mi teléfono. Quizás le gustaría explicar esto entonces. Reproduje el audio de la reunión de la Junta de 2018. La voz de mi padre llenó la sala. Eleanor tiene 81 años. No entiende los negocios modernos. Propongo reducir sus derechos de voto al 10%. La grabación terminó. El silencio que siguió fue absoluto. Esa grabación. El rostro de Gerald se había vuelto de un color púrpura moteado. Esa fue una discusión privada de la Junta, a la que Eleanor asistió. Mantuve mi voz firme. Ella la grabó, como era su derecho como accionista. Robert Harley dejó el testamento. Su expresión había cambiado de neutral a algo más duro. Señorita Biddeford, ¿podría leer el pasaje relevante en voz alta? Para que conste en acta. Asentí, tomé aliento. A mi nieta, Dulce Ann Biddeford, lego el 51% de mis acciones en Biddeford Properties LLC, junto con todos los derechos de voto asociados a ellas. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Este legado se hace con pleno conocimiento del trato que mi hijo Gerald le ha dado a Dulce. Ha sido excluida, disminuida y se le han negado oportunidades, no por falta de habilidad, sino por falta de apoyo. Miranda emitió un sonido ahogado. Dulce no es lenta. Dulce fue abandonada, y no permitiré que el prejuicio de su padre continúe después de mi muerte. Miré directamente a mi padre. Gerald ha confundido las credenciales con el carácter, los títulos con el valor. Intentó despojarme de mis derechos de voto porque vio a través de él. Marginó a Dulce porque ella le recordaba el tipo de persona que él se niega a ser. Gerald no dijo nada. Sus manos, noté, temblaban. El testamento concluye, construye esta empresa de la nada. Yo elijo quién la llevará adelante. Elijo a Dulce. Robert Harley se quitó las gafas de leer. Jonathan, ¿puede confirmar que este documento es legalmente vinculante? ¿Puede? El testamento de 2015 queda reemplazado. A partir de este momento, Dulce Biddeford es la accionista mayoritaria de Biddeford Properties. Margaret Coleman sonrió en silencio. Richard Holloway y Susan Parker intercambiaron miradas. Y por primera vez en mi vida, vi a mi padre mirarme con algo más que desdén. Era miedo. Esto no prueba nada, dijo Miranda, pero su voz se había vuelto frágil. Incluso si el testamento es válido, lo cual impugnaremos, Dulce no tiene experiencia en negocios. No puede dirigir una empresa. No estoy pidiendo dirigir la empresa. Me dirigí ahora a toda la Junta. Les estoy pidiendo que examinen los hechos. Saqué las actas de la Junta de 2018 de mi portafolio. 14 de marzo de 2018. Gerald Biddeford propuso la resolución 2018 a 2007 para reducir las acciones con derecho a voto de Eleanor Biddeford del 51% al 10%. Su justificación declarada. Encontré el pasaje. La fundadora ya no es capaz de comprender las operaciones comerciales modernas. Eso fue sacado de contexto, dijo Gerald. La resolución fracasó por 2 votos. El voto de Eleanor y el de Margaret Coleman. Miré a Margaret. ¿Es eso correcto? Margaret asintió lentamente. Lo es. Eleanor me llamó esa noche. Estaba devastada. No por la resolución, sabía que fracasaría, sino porque su propio hijo había intentado quitarle todo lo que había construido. Esto es historia antigua, comenzó Gerald. Es una prueba, lo interrumpí. Una prueba de que mi abuela no sufría de capacidad disminuida cuando escribió ese testamento de 2019. Se estaba protegiendo de su propio hijo,
y me estaba protegiendo a mí. Robert Harley miró alrededor de la mesa. ¿Alguien más tiene documentación que contradiga lo que se ha presentado? Silencio. ¿Gerald? La mandíbula de mi padre se movió. No salieron palabras. ¿Miranda? Mi hermana miraba la mesa, su perfecta compostura se había roto por completo. Richard Holloway habló por primera vez. Robert, creo que necesitamos un receso para que el asesor legal revise estos documentos. De acuerdo. Harley miró su reloj. Nos reuniremos en 15 minutos. Jonathan, por favor, permanezca disponible. Los miembros de la junta se levantaron. Surgieron conversaciones en susurros. Gerald no se movió. Se quedó congelado, mirando el retrato de su madre en la pared. Me pregunté si podía sentirla observando. 15 minutos se convirtieron en 45. El asesor legal de la junta, un hombre delgado llamado Patterson a quien nunca había conocido, pasó todo el tiempo hablando por teléfono con Morrison y Blake, Chase Private Client y la oficina de registros de los tribunales del estado de Nueva York. Me senté sola al final de la mesa. Jonathan Ellis me trajo un vaso de agua. Margaret Coleman me dio una palmada en el hombro al pasar. Gerald y Miranda se acurrucaron en la esquina, su discusión susurrada se volvía cada vez más acalorada. Finalmente, Patterson regresó a la mesa y susurró al oído de Robert Harley. La expresión de Harley parpadeó, sorprendida, luego resignada. Por favor, tomen sus asientos. Los miembros de la junta volvieron a sus sillas. La tensión en la sala se había cristalizado en algo frágil. Nuestro asesor legal ha confirmado lo siguiente, leyó Harley de sus notas. El testamento presentado por la señorita Biddeford es válido según la ley del estado de Nueva York. Reemplaza todos los documentos testamentarios anteriores. Con efecto inmediato, Dulce Biddeford posee el 51% de las acciones de Biddeford Properties. Alguien inspiró bruscamente. Además, continuó Harley, como accionista mayoritaria, la señorita Biddeford tiene derecho a proponer mociones a la Junta, incluyendo asuntos relacionados con el liderazgo ejecutivo. Me miró. Señorita Biddeford, ¿tiene alguna moción que desee presentar? Me puse de pie. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. Tengo una moción. Gerald se levantó de su asiento. Robert, esto es. Siéntese, Gerald. La voz de Harley tenía un acero inesperado. La señorita Biddeford tiene la palabra. Gerald se sentó. Su rostro se había vuelto gris. Miré alrededor de la mesa a 12 personas que, hasta hace una hora, nunca me habían considerado capaz de nada. Ahora esperaban mi decisión. El poder de destruir la carrera de mi padre estaba en mis manos. Pensé en lo que mi abuela querría. Y tomé mi decisión. No propongo destituir a Gerald Biddeford como director ejecutivo. La tensión en la sala cambió. La cabeza de Miranda se levantó de golpe. Incluso Margaret parecía sorprendida. Lo que propongo, continué, es un voto de confianza. La Junta decidirá si Gerald Biddeford mantiene su confianza como director ejecutivo de Biddeford Properties. Si la mayoría vota una moción de censura, él renuncia. Si la mayoría vota confianza, no interferiré con el liderazgo operativo durante mi mandato como accionista mayoritaria. Esto es absurdo, se levantó Miranda. Estás convirtiendo esto en un espectáculo, una fantasía de venganza. No. La miré a los ojos. Esto es gobierno corporativo. El mismo proceso que existe en toda empresa bien gestionada. El mismo proceso que la abuela Eleanor estableció en nuestros estatutos hace 40 años. Hice una pausa. Si papá tiene la confianza de la Junta, no tiene nada de qué preocuparse. Robert Harley me estudió durante un largo momento. Algo parecido al respeto parpadeó en su expresión. ¿Hay alguien que secunde esta moción? La secundo, Margaret Coleman no dudó. Entonces votaremos. Todos los que expresen confianza en Gerald Biddeford como director ejecutivo, levanten la mano. 4 manos se levantaron. Los aliados de Gerald. Personas que debían sus puestos en la Junta a sus recomendaciones.
Todos los que expresen una moción de censura. 7 manos se levantaron. Robert Harley contó 2 veces. Luego dejó su bolígrafo. La moción se aprueba por 7-4, con una abstención. Se dirigió a Gerald. Señor Biddeford, la Junta ha votado una moción de censura. Según la sección 14.3 de nuestros estatutos, tiene 30 días para presentar su renuncia. Gerald no dijo nada. Se puso de pie, me miró. Me miró de verdad. Por lo que podría haber sido la primera vez en mi vida. Esperaba rabia, odio, amenazas. Lo que vi fue peor. Reconocimiento. La comprensión de que me había subestimado tan completamente que lo había perdido todo. Salió sin decir una palabra. Sé lo que algunos de ustedes están pensando en este momento. ¿Por qué no lo despidió sin más? ¿Por qué darle la oportunidad de conservar su trabajo? Porque la venganza no es justicia. Porque destruir a alguien no deshace lo que te hicieron. Y porque mi abuela no me crió para ser cruel, me crió para ser justa. Si eso resuena contigo, dale a me gusta, suscríbete. Activa las notificaciones porque la historia no ha terminado. Ni de lejos. Ahora, volvamos a lo que pasó después de que esa sala de juntas se vaciara. Gerald me alcanzó en el pasillo privado fuera de la sala de juntas. Priscilla estaba con él. Alguien debió llamarla durante el receso. Su rostro estaba surcado de lágrimas, el rímel corriendo por sus mejillas. Tú. La voz de Gerald apenas estaba controlada. Tú, desagradecida, intrigante. Gerald. Priscilla le puso una mano en el brazo. Aquí no. ¿Aquí no? Acaba de destruir a nuestra familia frente a 12 personas. Me mantuve firme. No destruí nada. Dije la verdad. ¿La verdad? Gerald se rió amargamente. Tu abuela fue manipulada. Ese abogado, Ellis, debe haber. La abuela Eleanor escribió ese testamento 5 meses después de que intentaras despojarla de su poder porque vio exactamente quién eres. Mi voz no vaciló. No perdiste porque te traicioné. Perdiste porque la traicionaste a ella. Priscilla dio un paso adelante. Dulce, cariño, tienes que entender. Estábamos tratando de protegerte. Siempre has tenido dificultades. No queríamos presionarte. No me protegiste. Me borraste. 28 años de silencio se cristalizaron en palabras. Cada cena de Navidad, cada foto familiar, cada conversación en la que hablabas de los logros de Miranda y pretendías que yo no existía. Eso no fue protección. Eso fue abandono. Eso no es justo. Tienes razón. No fue justo. Miré a mi madre a los ojos. Pasé toda mi vida tratando de demostrar que era digna de esta familia. He terminado de demostrarlo. Los documentos hablan por sí mismos. Gerald me agarró del brazo. Esto no ha terminado. Impugnaremos ese testamento. Vamos a... Me solté. Perderás. Y lo sabes. Porque la abuela Eleanor planeó para cada contingencia, incluida esta. Caminé hacia el ascensor. Detrás de mí, oí la voz de mi madre. Dulce, espera. No esperé. Por primera vez en mi vida, no necesitaba su permiso para irme. Las puertas del ascensor se cerraron sobre los rostros de mis padres. Me apoyé en la pared de acero cepillado, permitiéndome finalmente respirar. La adrenalina que me había sostenido durante las últimas 2 horas comenzó a disminuir, dejando algo inesperado a su paso. No triunfo, no satisfacción. Duelo. Acababa de cortar 28 años de esperanza de que las cosas cambiaran, de creer que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente callada, lo suficientemente buena, mis padres finalmente me verían, me querrían como querían a Miranda. Esa esperanza estaba muerta ahora. Yo misma la había matado. El ascensor descendió 42 pisos. Cuando llegó al vestíbulo, me había secado los ojos y me había arreglado el blazer prestado. Jonathan Ellis esperaba junto al mostrador de seguridad. Eso fue. Buscó la palabra. Notable.
Fue necesario. Tu abuela estaría de acuerdo. Se puso a mi lado mientras caminaba hacia la salida. ¿Qué pasa ahora? Ahora voy a casa, a dormir, a tratar de averiguar cómo es mi vida sin la familia que pensé que tenía. ¿Y la empresa? No quiero ser directora ejecutiva. Nunca quise. Nos detuvimos en las puertas giratorias. Solo quiero que la empresa que construyó mi abuela sea dirigida por personas que realmente se preocupan por ella, no por personas que la ven como su herencia personal. Ellis asintió lentamente. La Junta querrá reunirse contigo, discutir los planes de transición, tu papel en el futuro. Lo sé, pero no hoy. Empujé la puerta, sentí la luz del sol de Manhattan en mi cara. Hoy, solo necesito ser Dulce Biddeford. No una accionista, no una víctima, no un símbolo. ¿Y mañana? Miré hacia la Torre Biddeford, 42 pisos de vidrio y acero con el nombre de mi familia. Mañana, empiezo a construir algo nuevo. 19 de mayo de 2024. Gerald Biddeford firmó su carta de renuncia a las 4 de la tarde. No estuve allí. Me enteré a través de un correo electrónico de Robert Harley. Señorita Biddeford. Su padre ha presentado su renuncia con efecto a partir del 15 de junio de 2024. La Junta me ha nombrado director ejecutivo interino mientras realizamos una búsqueda de un liderazgo permanente. Además, la Junta ha votado para ofrecerle un puesto formal, asesora estratégica de la Junta. Este rol le permitiría participar en las decisiones importantes mientras determina su relación a largo plazo con la empresa. Por favor, hágame saber su opinión. Atentamente. Robert Harley. Leí el correo electrónico 3 veces. Ávido. Y luego se lo reenvié a Jonathan Ellis para que lo revisara. Su respuesta llegó en 1 hora. Oferta justa. Sin condiciones ocultas. Felicidades, Dulce. Esa noche, se envió un correo electrónico a todo el personal del equipo de Biddeford Properties. Con efecto a partir del 15 de junio, Gerald Biddeford dejará su cargo como director ejecutivo. Robert Harley servirá como director ejecutivo interino. Además, la Junta da la bienvenida a Dulce Biddeford como asesora estratégica en su calidad de accionista mayoritaria. Agradecemos a Gerald por sus años de servicio y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Mi teléfono vibró con mensajes. Colegas con los que había trabajado durante 2 años, personas que nunca habían aprendido mi nombre. De repente querían tomar un café, reconectar, ponerse al día. Ignoré a la mayoría de ellos. Pero un mensaje se destacó, de Patricia Morales, una asistente ejecutiva que había comenzado en la empresa en 1987, que había trabajado directamente con mi abuela. Dulce, Eleanor solía hablar de ti constantemente. Decía que veías cosas que otros pasaban por alto. Nunca entendí lo que quería decir hasta hoy. Bienvenida a la sala de juntas. Estaría muy orgullosa. Guardé ese mensaje. Alguna validación no proviene de la familia. A veces eso es mejor. Una semana después, la historia se hizo pública. New York Business Journal, reestructuración en Biddeford Properties. La nieta de la fundadora toma el control tras la aparición de un testamento secreto. El artículo no me nombraba directamente. Las leyes de privacidad corporativa lo impedían, pero cualquiera en los círculos inmobiliarios de Manhattan sabía exactamente de quién se trataba. En un giro dramático de los acontecimientos, el heredero designado del imperio Biddeford Properties ha sido desplazado por un miembro de la familia previamente desconocido. Fuentes cercanas a la Junta describieron la transición como algo que se esperaba desde hace mucho tiempo y citaron preocupaciones sobre el estilo de gestión del anterior director ejecutivo. Gerald y Priscilla cancelaron su aparición en la gala del Museo Metropolitano. Razones de salud, según su publicista. 3 socios inversores solicitaron reuniones conmigo personalmente, no con mi padre, no con la Junta, sino conmigo. 2 de ellos, después de una conversación de 1 hora cada uno, confirmaron que continuarían su relación con Biddeford Properties. Hemos tenido preocupaciones sobre el liderazgo de Gerald durante años, admitió uno. Tu abuela construyó algo especial. Es bueno ver que su visión está protegida. Las consecuencias sociales se extendieron. Amigos de mis padres recordaron de repente compromisos previos.
Las invitaciones a eventos benéficos se agotaron. El nombre Biddeford, que una vez había abierto todas las puertas del Upper East Side, ahora llevaba un asterisco. No celebré su humillación, pero tampoco la lamenté. Margaret Coleman me llamó el sábado por la mañana. ¿Cómo lo estás llevando? Todavía no lo sé. Pregúntame en 6 meses. ¿Justo? Una pausa. Eleanor lo habría manejado exactamente de la misma manera. Ya sabes, el voto de confianza en lugar del despido, dándole una oportunidad que no merecía. Se rió suavemente. Siempre decía que la misericordia era la jugada de poder definitiva. Pensé en eso durante mucho tiempo después de que colgamos. La misericordia no era debilidad. La misericordia era una elección. Y por primera vez, la elección había sido mía. 8 de junio de 2024. 3 semanas después de la reunión de la Junta, mi teléfono sonó a las 2 de la tarde dulce. La voz de mi madre sonaba más débil de lo que nunca la había oído. ¿Podemos hablar? Solo nosotras. Acepté encontrarme con ella en una cafetería en Midtown. Territorio neutral. Ninguna posibilidad de que Gerald apareciera con abogados. Priscilla ya estaba allí cuando llegué. Parecía mayor de alguna manera. El maquillaje cuidadoso no podía ocultar el agotamiento debajo. Gracias por venir. Envolvió sus manos alrededor de una taza que no había tocado. Sé que no me lo merezco. ¿Qué quieres, mamá? Pedir perdón. La palabra salió rota. Por todo. Por cómo te tratamos. Por las cosas que dijimos. Por las cosas que no dijimos. ¿Pides perdón porque lo sientes o porque todo cambió? Ella se estremeció. La pregunta quedó suspendida entre nosotras como humo. Ambas cosas, admitió finalmente. Me avergüenza decirlo, pero ambas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba tan concentrada en el éxito de Miranda, en mantener las apariencias. Me decía a mí misma que te estábamos protegiendo de expectativas que no podías cumplir. Pero esa era una mentira que me contaba a mí misma para no sentirme culpable. Dejaste que papá me llamara inútil frente a la familia, frente a los socios comerciales. Nunca me defendiste, ni una sola vez. Lo sé. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Lo sé, y nunca podré deshacerlo. Pero Dulce, no quiero perderte por completo. No sé si eso es siquiera posible ya, pero tenía que intentarlo. Miré a esta mujer que había sido mi madre durante 28 años, que me había trenzado el pelo de niña y había olvidado mi cumpleaños de adulta. No puedo pretender que los últimos 20 años no sucedieron, dije lentamente. Pero estoy dispuesta a intentar construir algo nuevo, algo honesto. Ella asintió, incapaz de hablar. No era el perdón, pero era un comienzo. Agosto de 2024. 2 meses después, Miranda llamó mientras caminaba por Central Park. Casi no contesté. Dulce, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero podemos vernos. Hay algo que necesito decir. Nos sentamos en un banco cerca de la fuente de Bethesda. El calor de agosto oprimía como un peso. Miranda se veía diferente. La armadura de perfección que había llevado toda su vida se había agrietado. Ojeras oscuras bajo los ojos, el pelo recogido descuidadamente. He estado en terapia, dijo sin preámbulos. Desde mayo. 3 veces por semana. Eso es bueno. Es brutal. Se rió sin humor. Resulta que ser la hija de oro no es realmente un regalo. Es un tipo diferente de jaula. Esperé. Papá esperaba que fuera perfecta. Cada nota, cada logro, cada premio nunca era suficiente. Solo era la base para lo que venía después. Miró la fuente. Y la forma en que te trataron. Me decía a mí misma que así eran las cosas. Que eras diferente. Que te estaba protegiendo al no desafiarlos. No me estabas protegiendo. No. Me estaba protegiendo a mí misma, porque si te defendía, yo también me convertía en un objetivo. Finalmente me miró. Eso no es una excusa. Es solo la verdad. ¿Qué quieres de mí, Miranda? Nada.
No merezco nada. Su voz se quebró. Solo quería que lo supieras. Ahora te veo. Realmente te veo. Y lamento no haber mirado antes. Nos sentamos en silencio. Dos hermanas que habían crecido en la misma casa como extrañas. No puedo volver a cómo eran las cosas, dije finalmente. Pero tampoco me interesa que sigamos siendo enemigas. Quizás empecemos de cero. Los ojos de Miranda se llenaron de lágrimas. Me gustaría. No era la relación de hermanas que había deseado de niña, pero quizás podría convertirse en algo real. Noviembre de 2024. 6 meses después de la reunión de la Junta, me mudé a mi propio apartamento en Brooklyn Heights. Un dormitorio, edificio de antes de la guerra. Una vista del puente que mi abuela había cruzado para llegar a su primera oficina en 1965. El alquiler era más de lo que había pagado nunca, pero ahora podía permitírmelo. Mi nuevo salario como directora de desarrollo sostenible en Bidford Properties. $185.000 al año, más los dividendos de mis acciones. El título fue idea mía, una nueva división enfocada en prácticas de construcción ecológica, bienes raíces sostenibles, evaluaciones de impacto ambiental. El tipo de innovación que mi abuela habría defendido si hubiera vivido para verlo. Gerald llamaba una vez al mes ahora. Conversaciones cortas, educadas. Preguntaba por el clima, por mi nuevo apartamento, por el trabajo. Ambos pretendíamos que el pasado no había sucedido. Era más fácil así. Priscila y yo almorzábamos cada 2 semanas. Lenta, torpemente, estaba aprendiendo a verme como una persona en lugar de un problema. No era la relación madre-hija con la que había soñado, pero era honesta, que era más de lo que habíamos tenido nunca. Miranda y yo tomábamos café los fines de semana a veces. Nos estábamos conociéndonos de verdad por primera vez. Ella me contó sobre la presión que había soportado. Yo le conté sobre la soledad. Ninguna de las dos pretendía que el pasado estuviera bien, pero estábamos escribiendo una nueva historia. En la pared de mi apartamento, había colgado el retrato de mi abuela, el mismo que había vigilado la sala de juntas durante 40 años. A veces, cuando la luz del atardecer lo iluminaba de la manera correcta, casi podía verla sonreír. Lo hiciste, abuela, pensé. Me diste las herramientas. Solo tenía que ser lo suficientemente valiente para usarlas. Hace 6 meses, era invisible. Ahora, era finalmente, completamente yo misma. Mirando hacia atrás, ahora entiendo algo que no podría haber entendido a los 27. Mi abuela no me dejó el 51% de su empresa porque yo fuera mejor que Miranda. Me lo dejó a mí porque sabía que no dejaría que el poder me corrompiera como había corrompido a mi padre. La dislexia no es mi defecto. Es parte de quien soy, como mi memoria visual, mi paciencia, mi capacidad para ver patrones que otros pasan por alto. Las cosas que me hacían lenta, a los ojos de mis padres eran las mismas cosas que me hicieron ver la verdad cuando todos los demás miraban hacia otro lado. Gerald juzgaba el valor por las credenciales, por los títulos, por el rendimiento. Eleanor juzgaba el valor por el carácter, por la amabilidad, por la forma en que la gente trataba a quienes no podían defenderse. Y ahora, finalmente, puedo juzgar mi propio valor. No por lo que dicen mis padres, no por lo que mi hermana logró, no por lo que piense cualquier extraño en Internet. Por mi propio estándar, mi propia medida, mi propia verdad. Si estás viendo esto y te reconoces en mi historia, si alguna vez has sido el ignorado, el desestimado, el que decían que nunca llegaría a nada, quiero que sepas algo. No necesitas una herencia secreta para demostrar tu valor. Pero si necesitas darte permiso para dejar de buscar la aprobación de personas que nunca te la darán. Los límites no son muros, son puertas. Te permiten decidir quién tiene acceso a tu vida y en qué términos. Mi familia me hirió durante 28 años, pero no necesité herirlos de vuelta para encontrar la paz. Solo necesitaba dejar de esperar a que ellos me vieran y empezar a verme a mí misma. Esa es la verdadera herencia que me dejó mi abuela. Y nadie puede quitármela jamás. Si esta historia significó algo para ti, si te recordó que tu valor no está determinado por las personas que no supieron verlo, quiero saber de ti. Suscríbete, activa la campana, deja un comentario contándome tu historia.
Y si quieres más historias como esta, historias sobre personas comunes que encontraron el coraje para defenderse, revisa el enlace en la descripción. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Hasta la próxima vez.